Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Sé que no he hecho muchos videos últimamente, pero bueno, en fin. La verdad es que estoy un poco desmotivado por el tema del Real Madrid. Me da un poco de molestia, entre comillas, hacer videos del Madrid porque al final, después de lo que pasó en el último partido, creo que ningún madridista realmente tiene ganas de apoyar en demasía al equipo, porque al final tú ves que el equipo tiene una gran oportunidad, que el equipo está jugando bastante mal, pero que el equipo al final había logrado obtener una ventanita, una especie de agujero para hacer daño al Fútbol Club Barcelona, y que deja pasar la oportunidad como la dejó pasar, y entonces te desmotiva un poco, ¿no? Así que nada, ¿no? Yo sé que han habido muchas noticias respecto al caso Negreira, que ahora la Guardia Civil encontró más dinero y que ya no son 7,3 o 7,9, sino que son 8,5, creo, millones que le pagaron a Negreira. Apareció una persona nueva que supuestamente era la que se encargaba de hacer el trabajo sucio, etcétera, etcétera. Yo sé que hay mucha info, y respecto al tema, lo de siempre, el Barcelona no va a ser sancionado, y si existe algún tipo de sanción va a ser solamente económico y puramente, ¿cómo se puede decir?, de algún corte entre comillas político, de algún corte que diga, no, mira, si la liga sí sancionó al Barça, ¿se entiende a dónde voy? Pero yo soy de los que piensa que el Barça no va a tener una gran sanción, si es que la llega a tener, básicamente, porque a lo mejor ni siquiera lo sancionan, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del partido de hoy, porque al final hoy juega el Real Madrid, ¿no? Otra oportunidad para hacer el ridículo, ¿no? Porque al final yo del Madrid me espero cualquier cosa. Carlo Ancelotti ha estado últimamente nefasto, hablando como si todo estuviera bien, como si todo estuviera en orden, como si el Madrid todavía estuviera vivo en todo. A ver, todavía es muy temprano para descartar al Real Madrid en todo, pero yo honestamente dudo mucho que el Madrid vaya a jugar, porque han habido otras temporadas donde el Madrid también jugaba bastante mal, pero el Madrid nunca perdió la efectividad, ¿se entiende? El Madrid era un club que, si bien jugaba mal los partidos o tiraba ciertos partidos a la basura, al final siempre respondía cuando tenía que responder. Sin embargo, este Madrid se siente débil, flojo, es como un flan, ¿no? Como que oscila para un lado, oscila para el otro, básicamente. Entonces nunca sabes si va a estar sólido o simplemente va a ser otra derrota más o otra vergüenza más. Entonces eso es lo que pasa. Entonces al final hoy es un partido importante, porque al final sigues en la casa continua del Fútbol Club Barcelona, que ya está a 4 puntos, ¿no? Tienen un partido más, obviamente, pero ya pierdes la oportunidad de ser líder. Así que XD, ¿no? Pero en fin, y aparte, antes de terminar con esto, el Barcelona juega contra el Betis, ¿no? El día de mañana, y al final el Betis todos sabemos que es otro de los equipos que le pone el culo al Fútbol Club Barcelona. Entonces, ¿qué me espero yo? Porque creo que el Betis tiene al Pele como técnico, ¿no? Y Pellegrini hace más de 10 años que no le gana un partido al Fútbol Club Barcelona. Entonces, XD, ¿no? Pero en fin, independiente de las situaciones, además aparecen, yo creo, dos malas noticias. Una es la designación de Gil Manzano, porque sí, efectivamente Gil Manzano va a ser el árbitro del partido entre el Real Madrid y Girona, o Girona-Real Madrid, ¿no? Al final un árbitro bastante polémico, ¿no? El que nos quitó el triunfo en Mestalla la temporada anterior y que no había arbitrado al Madrid desde la temporada anterior. Así que lo más probable es que Gil Manzano nos vaya a atracar el día de hoy. Una especie de venganza, ¿no? Por lo que pasó en Mestalla la temporada anterior. Y además se ha lesionado Rodrigo, o por lo menos Rodrigo no va a ser, o no va a formar parte del partido del día de hoy, porque es baja de última hora, perdón. Y vamos a leer un poquito el artículo, ¿no? Y dice lo siguiente: el Real Madrid no podrá contar con hasta 3 jugadores en el partido ante el Girona de esta noche a las 21 horas, entre los que se encuentra Rodrigo Goes. El brasileño, que estuvo ya en los partidos ante el Athletic Club y Getafe, volverá a perderse un encuentro como ya le sucedió ante Liverpool y Leganés. Todavía no se conoce con exactitud el alcance de la lesión de Rodrigo, y está a la espera de realizarse las exploraciones pertinentes para conocer con mayor precisión el diagnóstico. Unas molestias que le harán perderse el partido de la Liga EA Sports ante un equipo Champions como el Girona, y que tendrá que ver su evolución de cara al importante partido ante el Atalanta del próximo martes 10 de diciembre a las 21 en Bérgamo. Unas molestias musculares en la pierna izquierda que vuelven a aparecer para el jugador brasileño, y que, sumados a las bajas de Gonzalo García Torres y Chema Andrés, que acabaron tocados en el último partido del Real Madrid
Madrid Castilla obligan a llamar a la convocatoria al jugador de 17 años del Real Madrid Juvenil A, Daniel Yáñez, que ya viaja con el equipo y se ha puesto a las órdenes de Carlo Ancelotti con el primer equipo. A ver, mira qué quieres que te diga, más noticias nefastas, ¿no? Al final yo soy de los que piensa que Rodrigo no tiene nivel para estar en el Real Madrid, que Rodrigo es un jugador que a mí no me gusta, siempre lo he criticado, siempre he creído que tiene una irregularidad que no me gusta y que por esa razón el Madrid debería centrarse en vender a Rodrigo. Sin embargo, también hay que reconocer que Rodrigo nos ha dado triunfos importantes, es un jugador importante en la historia del Real Madrid, ya sea por un partido o dos, pero en fin, sigue siendo un jugador importante y obviamente la plantilla ha sufrido muchas bajas y por lo tanto tener a Rodrigo es tener más jugadores. Yo no lo veo en el sentido de que Rodrigo sea malo o sea bueno, sino que lo veo en el sentido de la cantidad, en el tema de tener materia prima, ¿se entiende a lo que voy? Y al final Rodrigo se va a perder el partido y pues nada, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Yo sigo insistiendo que no sé de quién es la culpa, porque al final aquí tenemos preparación física, tenemos un técnico, tenemos un equipo entre comillas que diseña la plantilla, tenemos un equipo entre comillas que diseña la plantilla y al final ¿a quién le echamos la culpa? Porque yo no sé si Pintus tiene un sistema de trabajo que es entre comillas influenciado por Carlo Ancelotti, o yo no sé si es Pintus el que impone su método para que Ancelotti lo utilice. No tengo idea, obviamente que la plantilla es bastante corta, aquí hay un problema de que obviamente Florentino Pérez y José Ángel Sánchez diseñaron muy mal la plantilla, las cosas como son, pero también el técnico tiene culpa porque no pide, porque traga con lo que tiene. Entonces obviamente Carlo Ancelotti es responsable y también hay mucha responsabilidad por parte de Pintus, por parte de mucha gente. Entonces yo me pregunto, al final Rodrigo vuelve, se lesiona, ¿por qué no lo dejan descansar? Si al final Rodrigo tampoco es que te aporte tanto, ¿se entiende? Dejen descansar a Rodrigo. Denle un mes fuera, 2 meses fuera, lo que necesite el chico para que se recupere bien. Porque al final Rodrigo se está perdiendo demasiados partidos y puede que la lesión cada vez empeore más. Porque al final lo estás forzando. Lo estás haciendo jugar cuando no tiene que jugar, ¿se entiende? Pero en fin, al final, ¿qué te puedo decir? Yo creo que el partido de hoy, a mí en lo personal, no sé, no tengo una sensación muy buena. No creo que el Madrid vaya a golear. Tampoco creo que vaya a ser un resultado quizás tan adverso. Pero al final como que me da un poco lo mismo. Porque siento que el Madrid ya desaprovechó la oportunidad. Una oportunidad que al final y quizás no vaya a volver a presentarse, ¿no? Y pasando a la otra noticia, hay que hablar un poquito del paquete, ¿no? De Kylian Mbappé, que al final supuestamente va a dar una entrevista. El artículo está a través de Mundo Deportivo y dice lo siguiente: Kylian Mbappé ha explotado, se ha hartado y va a hablar. No soporta más que hablen por él, y es que en las últimas semanas le han llovido las críticas por sus lamentables actuaciones con el Real Madrid, que incluyen 2 penaltis fallados, uno en Champions ante el Liverpool y el otro en Liga ante el Athletic. Desde Francia hasta España todos se han enfocado en apuntarle y ahora el extremo galo ha decidido salir del silencio y hablar. En una entrevista con Maulot Aurkur, el programa Cliqué, que se emitirá el domingo en Canal Plus, el futbolista del Real Madrid explica por qué ha decidido tomar la palabra. El problema es que cuando eres una estrella, si no hablas, la gente habla por ti porque tienen que hablar de ti. Todos los días se dice algo, mientras que yo no hable con nadie. Por eso he decidido hablar contigo, porque en algún momento tienes que hablar. La gente tiene que escucharte. Así que eso es lo que ha dicho Kylian Mbappé, como en una especie de previa de esta supuesta entrevista que va a salir el día domingo. Así que hay que estar atento a lo que dice Mbappé. Mira, independiente de todo, yo sigo insistiendo que el tema de Mbappé son muchas cosas, porque durante estos días que no hice videos yo estuve meditando un poco, incluso me di la paja de ver todos los goles, los 256 goles que tuvo Mbappé en el PSG. Así que los vi todos, de hecho, me dediqué a ver todos los goles y me di cuenta de algo que nunca me había dado cuenta, literalmente, ¿no? De que Mbappé definía igual de mal en el PSG como define en el Real Madrid. La única diferencia es que cuando Mbappé estuvo en el PSG, ¿no?, las definiciones eran por debajo de las piernas, muy cerca del arquero, y al final eran los arqueros los que fallaban. No es tanto de que Mbappé hiciera goles perfectos, ¿se entiende? Mbappé definía al arquero y el arquero se le colaban las pelotas, básicamente.
Entonces, no es que Mbappé haya cambiado mucho la definición. Mbappé sigue definiendo igual de mal que cuando estaba en el PSG. La única diferencia es que los arqueros de la liga no dejan pasar las pelotas. Y en Francia los arqueros se le pasaban las pelotas. Esa es la única diferencia. De hecho, también vi todos los penales y patea exactamente igual. La única diferencia, sí, es que los penales que pateó Kylian Mbappé en el PSG tenían mucha más potencia. Eran disparos mucho más fuertes. Igual de mal pateados, pero más fuertes. Entonces los arqueros no llegaban. Sin embargo, Mbappé en el Madrid es como que ha perdido fuerza. Y aquí voy a otro punto, ¿no? Porque al final, bueno, este es el punto del análisis. Porque bueno, este es el punto del análisis futbolístico, ¿no? Que al final hay una similitud entre la definición de Mbappé PSG y Mbappé Real Madrid, con la única diferencia es que antes Mbappé lograba pasar el balón por debajo de las piernas o muy cerca de los arqueros, porque los arqueros cometían muchos errores y a lo mejor esa es la gran diferencia, ¿no? Y hay una gran diferencia con el tema de Mbappé en el Madrid, que al final es como que define igual pero no pasa la pelota, ¿se entiende? Pero hay otro punto que yo creo que es el punto más preocupante y yo vuelvo a insistir que es el tema físico. Porque creo que Mbappé tiene un físico de un futbolista amateur, de un futbolista que no debería estar en la elite del fútbol. Y yo vuelvo a insistir, todos sabemos que Mbappé no tiene una preparación física o no tiene a un preparador físico. Y yo no sé qué tipo de preparación física hace Pintus, porque a ver, yo no veo a los jugadores del Madrid fuertes a nivel físico, ¿se entiende? Y eso viene desde hace mucho tiempo. Entonces eso me indica que la preparación física de Pintus es otro tipo de preparación que no busca sacarle un bien físico mayor a los futbolistas, ¿se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo más probable es que Mbappé físicamente no mejore con Pintus. Mbappé necesita tomar la decisión, necesita contratar a un personal trainer, a algún entrenador personal, ¿no? Que básicamente se haga cargo de él y lo deje como Vinicius, que tenga un físico de atleta de alto rendimiento, ¿se entiende? De futbolista de alto rendimiento. Porque al final siento yo que eso es lo que le falta a Mbappé, porque Mbappé también se nota lento, se nota tosco con el balón. Y hay cosas que son aspectos físicos, no solamente futbolísticos. Entonces yo creo que la solución que tiene que tener Mbappé, o la forma en la que tú puedes sacarle rendimiento a Mbappé, es forzándolo a entrenar como un condenado, básicamente, ¿no? Y que logre tener un físico similar al de Vinicius o un físico similar al de Cristiano Ronaldo. Porque Mbappé no tiene físico de futbolista, tiene físico de un futbolista retirado. Las cosas como son, y creo que por ahí va la solución. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa en la entrevista, a ver cuál es la excusa que va a poner Mbappé, porque yo no creo que vaya a ser tan directo y decir básicamente que le pasa esto o le pasó lo otro. Pero en fin, ¿no? También hay que ver qué es lo que pasa en el partido de hoy. Partido, honestamente, que yo no tengo ganas de ver, pero lo voy a ver igual. Pero en fin, ojalá gane el Madrid y nada más.